Bueno, un placer hablar de la mar alfalfa, que siempre fue un enigma en la vida de nosotros. Cuando Freddy y otros ganaderos fueron a la estación, lo que yo sabía de la mar alfalfa era como para poderla usar para producción de energía y no era para producción como forraje. Entonces ellos me preguntaban, pero la mar alfalfa, ¿cómo te salió? Y yo les decía, bueno, es lo mismo que cualquier merque, porque es que es lo mismo que cualquier merque cuando usted la corta a 90 días, que era lo que yo la estaba cortando. Entonces ahí dije, pero le dije a Yamil, ¿qué está pasando? Vamos a ver qué pasa, porque ellos están diciendo otra cosa. Hicimos este trabajo que ustedes van a ver ahora. Y le doy las gracias a los ganaderos que fueron quienes nos aportaron el dinero para hacer la investigación. Está Freddy, que está aquí, Jafi Cardona, doña Ada Vélez y su hijo, que nos ayudaron muchísimo. Entonces quiero agradecer a los extensionistas Yamil, Julio Pérez y Raúl Pérez, que fueron los que nos fajamos ahí con este proyecto, y a las personas de la Estación Experimental Agrícola en Corozal, que fueron las que me ayudaron a procesar las muestras de laboratorio para entonces yo mandarlas a los laboratorios en Estados Unidos. Yo voy a ir rapidito sobre los resultados porque no tenemos mucho tiempo. Nosotros replicamos esto, o sea, hicimos un estudio científico. Hay 2 trabajos científicos que ya están para el 2014 en la oficina del editor de la Estación Experimental Agrícola. Y los hicimos en 900 metros cuadrados en 3 vaquerías. Y empezamos a cortarlo, Yamil y yo, que fuimos el que empezamos con el cuento, a 4 pies, de nivel del suelo. Le aplicamos todas las prácticas que se le deben aplicar a un fojaje y cortamos a intervalos de 40, 50, 60, 70, 80 y 90 días. ¿Para qué? Para dejar clear cuál es el intervalo más adecuado donde nosotros podemos cosechar el forraje para obtener el mejor provecho de él, porque nos estaban diciendo unas cosas y teníamos que comprobar esas cosas en el field. Ok, y vamos a ir al grano de los resultados. Como podemos ver aquí, estos son los resultados en términos del rendimiento de materia seca. Me parece que le doy muy duro a esto. Ok, vemos que, como es de esperarse, a 40 días, 50 días, el rendimiento de materia seca de la forrajera se reduce. Pero si yo la llevo a 60, empieza a aumentar significativamente su producción. Fíjense aquí, tanto en días cortos como en días largos, la materia seca empieza de 4 toneladas por cuerda a 5 toneladas, a 8 toneladas a 60 días, a 7 toneladas, acá se me mete a 11 toneladas. ¿Ok? Entonces, los forrajeros acá entre nos, sabemos que si nosotros sacamos el promedio de días cortos y días largos, cuando la planta da más y cuando la planta da menos, ese promedio nos puede representar pues una aproximación del rendimiento que se obtiene de los cortes en el año. Es una aproximación, por lo tanto, nos dimos la tarea, ya ustedes ven, de hacerle el promedio. Esto es aproximado, este promedio que vemos aquí. Obviamente a 40 días da lo menos, sigue aumentando, y lo llevamos hasta los 80, 90 días. Entonces hicimos otra proyección más. Esta es otra proyección más. ¿Qué pasaría si la cortamos a 40 días? A 40 días, bueno, voy a usar el dedo. A 40 días, si yo la corto a 40 días, yo puedo dar teóricamente 9 cortes en el año. Si yo la corto a 50 días, puedo dar 7. Si yo la corto a 60 días, puedo dar 6 en el año. Fíjense como el rendimiento de forraje verde va aumentando de 145 a 168 a 50 días y a 188 toneladas de forraje verde hasta los 60 días. A los 60 días empieza a caerse. ¿Por qué se cae?
porque el número de intervalos de corte en el año que yo voy a dar va a ser menos. Así. Entonces, teóricamente, si nosotros cortamos 40 días, vamos a tener, desde el punto de vista de calidad, el mejor forraje y un rendimiento que va a competir con 60 y con 50 días de intervalo de cosecha. Quiero que ustedes se den cuenta de lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Es una proyección, pero esencialmente este es el periodo de corte de la maralfalfa. No la saquen de este intervalo de 40, 50, 60 días, porque la saca más allá de 60 días y va a empezar a disminuir la producción en el año, o no vas a poder tener los rendimientos en la calidad óptima que ella realmente se merece aprovechar. O sea, bueno, aquí tenemos a 40 días el porcentaje de proteína promedio en el promedio de días largos y días cortos, un 16%, un 13%, a 40, 50 días. Fíjense que donde más proteína tiene ella es en 40, 50 días. Un por ciento de proteína súper alto para una gramínea. Si la llevamos a 60, 70 días, ya el porcentaje de proteína baja a 10%. Y si la ponemos a 80, 90 días, ya baja a 8%. ¿Okay? O sea que hay una baja consistente en el porcentaje de proteína. Y si la comparamos con los días cortos, en los días cortos y los días largos, por ejemplo, días cortos, días largos, ya después de 50 días se pierde de punto 15 a punto 10 megacalorías, perdón, megacalorías de energía neta de lactación. O sea que no es negocio a ella llevarla, fíjense el promedio de días cortos y días largos en energía. No es negocio llevarla más allá de 60 días porque ya ha perdido punto 14 a punto 10 megacalorías de energía neta de lactación. O sea que la energética de ella está buena en 40 a 50 días. Si nosotros comparamos esto con un concentrado que no es buena comparación, y aquí los nutricionistas van a estar en contra mía, pero yo lo hago la comparación. Un concentrado que tiene un 85% de energía neta de lactación, punto 85 de energía neta de lactación, la maralfalfa representa entre 60 y el 64%, porque ella puede proponer punto 5. O sea, punto 85 a punto 55, la maralfalfa tiene bastante energía, no alcanza un concentrado jamás, pero es un 60% de la energía que podía proveer un concentrado. ¿Okay? Esto es una analogía, porque hay un montón de otros efectos asociativos en el rumen del animal, pero nos da una idea del potencial energético y de por qué pues Freddy encuentra que puede sustituir concentrado, hasta un 20% quizás de su concentrado. La digestión de la materia seca es de la más alta en cualquier gramínea. Miren, a 40, 50 días tenemos un 80, 83% de digestibilidad. Quiere decir que el 80 al 85% el 83 al 80% de lo que ingiere, lo digiere, lo transforma, ¿no? Y fíjense que ya acá, miren, cae ya la capacidad de digestión de la maralfalfa a 60 días, 70 días, tanto en días largos como en días cortos, cae, empieza a caer. Si nosotros aprovechamos, vuelvo y repito, todos los parámetros nos dicen lo mismo, aprovechar la gracia de la hierba, que es entre 40 y 50 días. Esto todavía es más alentador, porque digiere hasta el 71-73% de la fibra, de la parte que es más difícil digerir del follaje. O sea que vacía bien rápido el rumen. Cuando tú tienes una digestión de la fibra neutro-detergente de 73 y 71%. ¿Okay? Ya acá, pues, como aumenta la fibra por los cortes sucesivos, pues ya aquí baja la capacidad de digestión que tiene ella. Y no se diga ya a 80 y 90 días, baja considerablemente la capacidad digestiva.
El Relative Forage Quality, acuérdense que yo estoy midiendo muchos parámetros. ¿Por qué? Porque cuando yo evalúo la hierba, hay unos parámetros que no me dicen nada, pero hay unos parámetros que me van a hacer la diferencia y me van a decir, ok, aquí hay diferencia. Y este es uno. El Relative Forage Quality es lo que se usa en Estados Unidos para medir el valor nutritivo de un forraje y a la misma vez sacar cuánto van a pagar los ganaderos por ese forraje. ¿Ok? Fíjense que la mala alfalfa, aquí, 140 es considerado un forraje de primera, de acuerdo a lo que hacen en Estados Unidos, el Relative Forage Quality, al mismo nivel que la alfalfa. ¿Ok? Si yo la corto a 40 días, tengo alfalfa. O sea que, ¿para qué me voy a ir a Estados Unidos a comprar una vaca que me vale un montón de chavos, que ya deben estar ahora en 20 pesos una vaquita de 85 libras, cuando yo con la mala alfalfa bien manejada puedo conseguir? Cuando bajo de 40 de intervalo de corte a 50, tengo 132 y lo puedo ubicar en un forraje bueno. Ya entonces cuando bajo a 60, estoy en un forraje regular de acuerdo a la clasificación en Estados Unidos. Y entonces ya a 80 y a 90 eso está ya pobre. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que a la mala alfalfa nuevamente hay otro criterio más bien amplio porque considera muchas cosas, ese criterio de Relative Forage Quality que nos dice vamos a tratar de bregarla entre 40 y 50 días. ¿Ok? Todo lo está demostrando, ¿no? La producción de leche esperada, la proyección de producción de leche esperada sigue el mismo curso. Entre 40 y 50 días, más o menos la leche que se va a producir esperada, de acuerdo a la proyección que hace el Dairy One en un laboratorio, de acuerdo a la composición química, ¿verdad? Ellos analizan la composición química y le dan a los ganaderos, pues mira, eso debe producir tanta leche. Pues ella produce 2.500 libras cortadas 40 50 días por tonelada de materia seca consumida por la vaca. ¿Ok? Ya 60 baja, 70 baja también, como 500 libras más, que eso es significativo. Y ya aquí entonces se nos va casi 800 libras por debajo cuando las cortan a un intervalo muy largo. ¿Ok? Bueno, ya yo no voy a hablar más de esto porque me quiero meter ahora en establecimiento. ¿Okay? El establecimiento, nosotros hicimos una prueba de establecimiento aproximada, ¿no? En este caso medimos directamente lo que era. Se estima que una cuerda de mala alfalfa sembrada a una distancia de siembra de 3 pies puede producir 9 cuerdas de mala alfalfa sembrada a 3 pies de distancia de siembra, entre hileras. ¿Okay? Lo cual quiere decir que, acuérdense que esto es la mala alfalfa cortada a los 6 meses, bien entallada, como 8 a 10 pies. Y entonces si nosotros, digamos, reducimos a 2.5 pies entre hilera la distancia, podríamos utilizar, cada cuerda nos serviría para producir 7.5 cuerdas de mala alfalfa. O sea que una cuerda me produce 7.5 si la siembro más pegadita, a 2.5. ¿Ok? Siempre utilizando 2 cañas, porque yo le voy a explicar ahorita por qué 2 cañas es lo que debemos usar. Entonces, para nosotros constatar si verdaderamente sembrar a 2 pies es mejor que sembrar a 3 pies, hicimos una prueba de rendimiento a 2 pies y a 3 pies. ¿Ok? En días cortos y en días largos. En días cortos, fíjense, como siempre, a 2 pies y a 3 pies, el rendimiento de materia seca que obtenemos es significativamente superior. Estamos hablando que en promedio la mala alfalfa, si se siembra a 2 pies, debe estar produciendo un 23% más materia seca que si yo la siembro a 3 pies. La forma de sembrarla es a 2 pies, como Carly nos enseñó aquí. La máquina pasa y lo que hay que tener siempre en cuenta en esto es que el tamaño del carretón no pase, o sea, la goma del carretón no vuelva a pasar por encima de la misma hilera
porque que se quede entre de hilera, porque si no entonces empezamos a dañar la hierba mucho. ¿Okay? Las Merkel son susceptibles a los cortes sucesivos, a la presión. Si le mete mucha presión se va a ir también. ¿Okay? Cuando hicimos el mismo ensayo en días largos, fíjense que casi en días largos, que es cuando más la hierba maralfalfa tiene que dar rendimiento, a duras penas, 0.43 toneladas, 0.52, 0.87, 0.39, días largos, a 2 y 3 pies, casi lo mismo. ¿Qué pasó aquí? Que nosotros hicimos ese experimento cuando hubo la sequía. ¿Y qué nos está diciendo eso? Pues señor, usted si no le echa agua a la maralfalfa no va para ningún lado. Eso la va a dejar, que no va, casi, fíjense, con respecto al periodo donde ella produce menos, es casi 7, 8 veces menos materia seca. ¿Por qué? Porque no llueve. Yo la puedo abonar y si no llueve, se queda chiquitita, chiquitita. ¿Qué quiere decir esto? Que el ganadero que produce esta hierba tiene que estar percatado de que tiene que aplicar riego en el caso de sequía. Que no se puede, algunos dicen, no se puede porque es cuestión de que la oxidación acidifique el suelo, me decían algunos. Yo les decía, mira mijo, a falta de pan, galleta. O sea, tú tienes que cogerlo, que si no se te va a trancar la producción. Ahorita vamos a ver la aplicación práctica con un ganadero. ¿Ok? O sea que la maralfalfa en días que está lloviendo bien no hay problema, pero si se le restringe el agua se va a quedar chiquitita, igual si se le restringe la fertilización, lo que llamó, ahorita habló Yamil, hicimos un trabajo donde le pusimos un poquito de abono a todas las hierbas Merkel, incluyendo la maralfalfa, y sencillamente tampoco van para ningún lado. Ellas necesitan por corte, por lo menos entre 1 a 3 saquitos por cuerda. Quintales. Sí, quintales, ok. No se dale para adelante porque ya a mí. Voy a lo último, que es la prueba de demostración de método. Ok. Esto lo hicimos porque, ¿qué pasa? Que los ganaderos me decían, mira que no se puede cortar a los 40 días porque qué sé yo qué sé yo cuánto, que le sale, que se queda chiquita. Son las condiciones. Este ganadero está cortando a 45 días aproximadamente en promedio, entre 40 y 50 días, tiene 25 cuerdas de maralfalfa ya producidas en producción y alimenta 250 vacas. ¿Ok? Se llama Vladimir Torrado, el cual me parece que es la persona que mejor está haciendo las cosas ahora desde el punto de vista. ¿Qué hizo él? En términos de 1 año y pico, 2 años, él produjo esas 25 cuerdas y las empezó a dividir en áreas de 2.5 cuerdas, ¿ok? Y empezó a dividir eso y empezó a cortarlo. Esta es la finca de él. Fíjense que aquí estamos en el periodo de sequía también. Aquí está él cortando, él mismo corta cada 2 días, va y corta el forraje, o sea que él no se lo da a otra. Y la máquina es un poquito distinta a la de Carly y Freddy, que es una máquina más lateral y que él le da la distancia de siembra a la maralfalfa de 4 pies. ¿Por qué? Porque él tiene un carretón que es demasiado grande y la distancia de siembra de 4 pies le permite a él entrar bien el carretón sin hacerle daño a la planta. O sea, que la goma del carretón y del tractor caen ¿dónde? En el surco, en la hilera, entre hileras, ¿no? Entre las 2 hileras, donde está sembrada, porque si el carretón cae encima de la hierba, ¿qué pasa? La van a ir extinguiendo. Después de muchos cortes, es muy fuerte, compacta mucho el terreno. ¿Okay? Entonces yo me di la tarea de medir el área que él cortó. Él cortaba las áreas y yo las medía en esa semana, empecé a medir las áreas. ¿Para qué? Para yo tener una aproximación de cuánta materia seca él está produciendo por corte. ¿Okay? Aquí se pone de manifiesto una cosa importante que los ganaderos tenemos que aprender con los extensionistas y con los investigadores. Ese grupo esa interacción puede ayudarlos a aprender un montón de cosas más sobre el potencial y cuánto menos concentrado yo puedo dar. Yo le voy a dar tanto en materia seca
yo mido que corto esta área, y esta área me da tanta materia seca, ya yo sé lo que es de esperar que va a comer la vaca. ¿Ok? Entonces yo hice ese ensayo, un ensayo que es una demostración de método, no es que yo estoy diciendo que comen eso, pero se aproxima a lo que el agricultor está haciendo. O sea, que puede hacer para mejorar la producción. Acuérdense que Vladimir tiene riego y por eso es que él mantiene el stand de hierba, que cuando usted vea 45 días, usted la ve así, a esta altura. Él aplica el riego, entonces él llena ese carretón que es enorme, es más grande que el de Freddy, y entonces yo me di a la tarea de medir los marchitamientos. O sea, el marchitamiento es que él corta, por ejemplo, el primer día, él no le da ese corte el primer día, él espera otro día, que pasa un día, marchita el forraje y se lo da a la vaca. Después, ese carretón le da para 2 días. Al segundo día vuelve y le da de ese mismo y la vaca se lo come como si nada. O sea, los marchitas quiere decir le baja la humedad porque lo deja en el mismo tractor ahí, en el mismo carretón. Entonces, vamos a ver ahorita qué pasa con esa práctica, ¿okay? Que es lo que queremos señalar también. Luego, él coge ese carretón, le mete la bulldozer, mezcla ahí con 300 libras de volky y se lo da por la mañana a la vaca, una vez al día. ¿Okay? Por la tarde, como no tiene suficiente mala alfalfa, tiene que comprar la mala alfalfa afuera y le da mala alfalfa también triturada, perdón, también cortada por otro forrajero que se la trae. Pero él está pensando expandir la producción de mala alfalfa para darle por la mañana y por la tarde. Ok, resultado. Cada vez que él corta es un 30% de cuerda que él corta. El promedio es un 30% de cuerda. ¿Por qué yo tengo que saber eso? Porque entonces yo me puedo planificar en cuanto a la rotación que voy a hacer de los cortes para tenerla a 45 días cuando vuelva. Habían ganaderos en la otra reunión que decían, no se puede, no se puede. Él lo está haciendo. ¿Okay? 13.7 toneladas fue lo que yo calculé. O sea, en el carretón ese, él puso ahí, después que yo le hice las pruebas de cuántos fojaje da, corté, le hice la materia seca en laboratorio. Él está produciendo alrededor en promedio de 14 toneladas en el carretón. Esas 14 toneladas le da para 2 días. ¿Ok? Como yo dije. Y en materia seca son 2.7 toneladas de materia seca. Eso más o menos es 55 libras por vaca, 11 libras por vaca de materia seca y representa un 1% del peso vivo. ¿Ok? Si ya yo sé que le estoy dando un 1% de peso vivo a la vaca por la mañana, le saqué lo que come, lo que consume en concentrado. El concentrado son 60 quintales semanales. Esas 250 vacas se comen aproximadamente el 2% del peso vivo, o sea, el 2% en concentrado, más el 1% en mala alfalfa. Y lo que me dice la literatura es que las raciones se balancean al 4% del peso vivo, o sea, eso se multiplica la materia seca o sea, la materia seca por el peso vivo del animal, y entonces se saca la cantidad de materia seca que tú le estás dando al animal. ¿Ok? Si no lo entiendes, después yo lo puedo aclarar un poquito, pero él puede todavía volver a dar la misma cantidad de mala alfalfa por la tarde y entonces todavía puede a lo mejor sustituir más concentrado. Entonces fui de acuerdo a lo que dice el DHIA. ¿Okay? El Dairy One. ¿Okay? El Dairy One, yo le calculé a él 2.7 toneladas, que son 6.858 libras por tonelada de materia seca, ¿okay? Consumida. Si son 2.7 que él se gasta en 2 días, en un día son 3.429 libras de leche que él produce por día con esa mala alfalfa que él está dando. ¿Ok? Eso representaría teóricamente, acuérdense que yo estoy usando un cálculo teórico que me da el laboratorio.
El laboratorio a mí me está diciendo lo que pasa en Estados Unidos, no es lo mismo que pasa aquí, ¿ok? Acá hay que cuadrar las cosas mejor, pero lo que me está diciendo es que con la maralfalfa yo puedo producir 6.2 litros, ¿verdad? Y el promedio de producción en la finca es 15 litros. Si yo saco esto, me da un 41% que yo podría, teóricamente, estoy usando un teórico porque de alguna manera nosotros le tenemos que meter mano a esto de decidir cuánto concentrado y cuánto forraje tenemos que dar, ¿ok? Pero hay casi la potencialidad desde lo que se nos dice de producir el 41%. Freddy dijo ahorita que estaba sustituyendo el 20% del concentrado. En la leche podríamos estar produciendo el 41%, podríamos teóricamente, de la leche, con lo que él está haciendo. Sé que esto no le va a gustar a los nutricionistas porque es un cálculo que es aproximado, pero si nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros no podemos medir lo que la vaca consume, entonces tenemos que por necesidad recurrir a unas estimaciones aproximadas de lo que la vaca puede dar, ¿ok? Entonces vamos a chequear los marchitamientos, o sea, le hicimos el análisis de los marchitamientos. El primer día de corte, que eso es fresca, la maralfalfa fresca, ¿ok? Primer día de corte, 65% de digestividad, no hubo diferencia significativa entre el primer corte y los marchitamientos. El marchitamiento es que yo cogía y dejaba ese pasto en el cubito aquel, lo dejaba marchitar por 1, 2 y 3 días. Pues no hay diferencia significativa en proteína, digestión, fibra no gente, pero aquí sí lo hay. El Relative Forage Quality me dice que es significativo lo que yo puedo conseguir en valor nutritivo en el primer día de corte con respecto a los 3 marchitamientos. Los 3 marchitamientos no son diferentes, y fíjate que son significativamente iguales. Lo más que se pierde es la energía, ¿ok? Cuando usted marchita, que quiere decir yo la corté y la dejo para dársela al otro día a la vaca, ¿qué es el problema que hay? Se pierden 0.10 megacalorías de energía neta de lactación. ¿Ok? So, cuando estamos, una cosa es lo que yo estoy diciendo y otra cosa es la vaquería, que él no puede más que cortar para 2 días y tiene que marchitar. ¿Ok? Porque él no puede estar con esa máquina todo el tiempo, no tiene el personal, hay otra serie de cosas. Pero si se la logramos dar, como muchos ganaderos, Freddy lo hace, en el primer día, la cantidad de energía que tiene el forraje es significativamente superior. Igual la producción de leche es significativamente superior que a los marchitamientos 1, 2 y 3. ¿Qué se concluye? Mire, si va a marchitar, que sea un día, porque no es mucha la diferencia, aunque, fíjense, pero va a perder, igual que si lo ensila, va a perder también valor nutritivo y energía. ¿Okay? Bueno, Mayamil ya me está votando. Me está haciendo. Si hay alguna preguntita, yo creo que me pueden hacer. Ajá. ¿Ah?